Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 67. Tu armadura celestial, noche y día has de llevar, al maligno vencerás, ora ya. Hoy el grito se escuchó del guerrero que venció, con su voz aconsejó, ora ya. Al Señor habrás de oír. La obediencia es amor, vigilancia es protección. Ora ya. Hymn number 67. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de el amor. Romanos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Samuel. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es la Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron. Acamparon en el valle de Ela, se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y 1 palmo de altura. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5,000 siclos de bronce. Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoger de entre vosotros un hombre que venga en contra mía. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Mas si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dame un hombre que se pelee conmigo.
Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. David era el hijo de aquel hombre afrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado Isaí, el cual tenía ocho hijos. En tiempos de Saúl, este hombre era ya viejo, de edad muy avanzada. Y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Los nombres de sus 3 hijos que se habían ido eran Eliab, el primogénito, el segundo Abid-Nabab y el tercero Samá. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: Tomad ahora pues tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con una carga, como Isaí le había ordenado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces dejó David su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, y le oyó David. Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre oían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas. Le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David con los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dijo David a Saúl: Que nadie se desanime a causa de éste. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: Tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Le respondió David a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se devolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera un león o fuera un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Jehová, dijo David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Dijo Saúl a David: Ve, y que Jehová sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: No puedo andar con esto,
pues nunca lo practiqué. Entonces se quitó aquellas cosas, tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Mas cuando el filisteo vio a David, no le tomó en serio, porque era apenas un muchacho, rubio y de hermoso parecer. Dijo entonces David al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y yo mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David la mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió el filisteo y lo mató, sin tener David una espada en sus manos. Corintio. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y siniestra. Hebreos. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lucas, la tentación de Jesús. Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré el poder sobre estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás
y solo a él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás a tu Señor. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino entonces a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda su ciudad y lugar a donde él iba a ir. Y les dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. Regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Isaías. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallara mosto en un racimo y dijera: no lo desperdiciéis porque bendiciones hay en él. Así haré yo por mis siervos, pues no lo destruiré todo. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellas voz de lloro, ni voz de clamor. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, ellos mismos y también sus descendientes. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey,
y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrá mal. En todo mi santo monte, Jehová lo ha dicho. Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con en los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Leeré ahora textos correlativos del libro de Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Sea cual fuere tu deber, lo puedes hacer sin hacerte daño. En todo momento y bajo todas las circunstancias, vence el mal con el bien. Conócete a mí mismo, y Dios proveerá la sabiduría y la ocasión para una victoria sobre el mal. Revestido con la panoplia del amor, el odio humano no puede alcanzarte. Deberíamos familiarizarnos más con el bien que con el mal. Guardarnos de las creencias faltas, con tanta vigilancia como asegurarnos nuestras puertas contra la intrusión de ladrones y asesinos. Deberíamos amar a nuestros enemigos y ayudarlos sobre la base de la regla de oro, pero evitar echarles perlas delante de aquellos que las pisotean, así robándose a sí mismos y a otros. Si los mortales mantuvieran una vigilancia adecuada sobre la mente mortal, la cría de males que la infestan sería expulsada. Tenemos que comenzar con esta así llamada mente y vaciarla de pecado y enfermedad. O el pecado y la enfermedad jamás cesarán. Los códigos actuales de los sistemas humanos desilusionan al fatigado buscador de una teología divina, adecuada para la educación correcta del pensamiento humano. El pecado y la enfermedad tienen que ser pensados antes de que puedan manifestarse. Tienen que controlar los pensamientos malos en el primer momento, o ellos te controlarán en el segundo. Jesús declaró que mirar cosas prohibidas para codiciarlas era quebrantar un precepto moral. Él ponía mucho énfasis en la acción de la mente humana, invisible a los sentidos. Los pensamientos y propósitos malos no tienen más alcance ni hacen más daño de lo que la creencia de uno permite. Los malos pensamientos, las concupiscencias y los propósitos maliciosos no pueden ir, cual polen errante, de una mente humana a otra, encontrando alojamiento insospechado. Si la virtud y la verdad construyen una fuerte defensa.
La historia del cristianismo proporciona pruebas sublimes de la influencia sostenedora y del poder protector otorgados al hombre por su Padre Celestial. La mente omnipotente que da al hombre fe y entendimiento con los cuales defenderse, no solo de la tentación, sino también del sufrimiento corporal. Dios da la idea menor de sí mismo como un eslabón para la mayor, y a cambio, la superior siempre protege a la inferior. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio, oh Padre. Y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, buscando su propio bien en el ajeno. El amor da a la menor idea espiritual poder, inmortalidad y bondad, que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capullo. Todas las variadas expresiones de Dios reflejan salud, santidad, inmortalidad, la vida, la verdad y el amor infinitos. El maestro debe explicar a sus alumnos la ciencia de la curación, especialmente su ética, que todo es mente y que el científico cristiano tiene que ajustarse a los requerimientos de Dios. Además, el maestro tiene que capacitar concienzudamente a sus alumnos para que se defiendan del pecado y se protejan contra los ataques del supuesto asesino mental, quien intenta matar moral y físicamente. Ninguna hipótesis sobre la existencia de otro poder debería interponer dudas o temores que impidan la demostración de la ciencia cristiana. Desarrolla las energías y capacidades latentes para el bien en tus alumnos. Enseña las grandes posibilidades del hombre dotado con la ciencia divina. Todo científico cristiano, todo maestro concienzudo de la ciencia de la curación mente, sabe que la voluntad humana no es la ciencia divina. Y tiene que reconocer esto a fin de defenderse de la influencia de la voluntad humana. Se siente moralmente obligado a abrir los ojos a sus alumnos para que puedan percibir la naturaleza y los métodos del error en toda clase, especialmente cualquier grado sutil del mal, que es engañado y engañador. Toda mala práctica mental proviene de la ignorancia o de la malicia premeditada. Es la acción perjudicial de una mente mortal controlando otra por motivos erróneos, y es practicada con fines equivocados o malignos. Muestra a tus alumnos que la mala práctica mental tiende a destruir el sentido moral, la salud y la vida humana. Enséñales cómo trancar la puerta de sus pensamientos contra este aparente poder. Una tarea que no es difícil, cuando uno comprende que en realidad el mal no tiene ningún poder. El razonamiento incorrecto conduce al error en la práctica. El pensamiento erróneo debe ser detenido antes de que tenga ocasión de manifestarse. Andando en la luz nos acostumbramos a la luz y la requerimos. No podemos ver en la oscuridad, mas los ojos acostumbrados a la oscuridad padecen con la luz. Cuando sobrepasas lo viejo, no deberías temer revestirte de lo nuevo. Tu curso de avance quizás provoque envidia, mas también atraerá respeto. Los pasos del pensamiento, al ascender por encima de los puntos de vista materiales, son lentos y presagían una larga noche al viajero.
mas los ángeles de su presencia, las instituciones espirituales que nos dicen que la noche está avanzada y se acerca el día, son nuestros guardianes en las tinieblas. Quien quiera que abra el camino en la ciencia cristiana es un peregrino y forastero que traza la senda a generaciones aún por nacer. Puedes reconocer cuando la verdad empieza a liderar por el escaso número y la fidelidad de sus seguidores. Así es como la marcha del tiempo lleva hacia adelante el estándar de la libertad. Los poderes de este mundo lucharán y ordenarán a sus centinelas que no dejen que la verdad transponga la guardia hasta que se suscriba a sus sistemas. Mas la ciencia, no haciendo caso a las bayonetas caladas, sigue su marcha. Siempre hay algún tumulto, pero hay quienes cierran filas alrededor del estandarte de la verdad. La historia de los Estados Unidos, como toda historia, ilustra el poder de la mente. Muestra que el poder humano es proporcional al modo correcto de pensar que incorpora. Unas pocas frases inmortales, exhalando la omnipotencia de la justicia divina, han sido potentes como para romper cadenas despóticas y abolir el poste de azotar y el mercado de esclavos. Pero la opresión no terminó a causa del derramamiento de sangre, sino salió el soplo de la libertad de la boca del cañón. El amor es liberador. Oremos ahora por nuestra congregación, primero en silencio y después diremos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 292. De consagración usa tú la armadura. Tu adarga la forman justicia y valor. Tu escudo es la fe y la salvación tu yelmo. Tu espada invencible es el verbo de Dios. Hymn 292.
Amigos, esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español los domingos a las 12 del mediodía y nuestra reunión de testimonio los miércoles a las 6:30 de la tarde. Nuestros servicios en inglés son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona. La tercera iglesia ofrece clases dominicales en línea y en persona para los niños y adolescentes. En ella, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos a una charla especial el próximo 18 de abril, Viernes Santo, en nuestra iglesia. En ella, Brian Webster nos deleitará con un tema especial llamado Nuestro Camino a Emaús. Esta se llevará a cabo en español con traducción simultánea. En inglés con traducción simultánea en español. Si no pueden asistir en persona, les invitamos también a verla en nuestra página web www.thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora les invitamos a todos ustedes presentes y en línea a compartir con nosotros sus testimonios, observaciones y experiencias sobre la ciencia cristiana y apoyar a nuestra congregación con oraciones. Si escucha por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco. Luego el número 6. Nuestro técnico escucha y activará su voz. Por favor, hable directamente en el micrófono. No use el altavoz, así podremos escucharle mejor. Si asisten por Zoom, solamente active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un artículo enviado a nuestra revista El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Estos artículos los pueden ustedes leer en la revista online en elheraldocc.com. En este dice, la armonía de Dios siempre en operación. Muchos de nosotros creemos en teoría que Dios es amor y que Él nos ama. Mas hay ocasiones en que encontramos prueba de esto. Comparto la siguiente experiencia para ilustrar lo que quiero decir. Un viernes, mientras participaba en la inspirada lectura de la Enfermería de la Ciencia Cristiana de Chile, se leyó lo siguiente de No y Sí, escrito por Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana, y dice: la ley de Dios se resume en 3 palabras: yo soy todo. Esta ley perfecta siempre está presente para rechazar cualquier pretensión de otra ley. Dios se compadece de nuestros dolores con el amor de un padre para con su hijo. No volviéndose humano y concibiendo el pecado, o sea, la nada, sino borrando nuestra noción de lo que no existe. Este pasaje me dejó meditando en lo simple que es tomar conciencia de esta gran verdad, de que Dios es todo y que Él no conoce el pecado, la enfermedad y la desarmonía, ni pueden sus hijos experimentarlo. Cuán hermoso es saber esto. Al día siguiente, estaba en la cocina preparando el desayuno a mis hijos. Mientras comían, puse agua a calentar en el hervidor. En cuanto hirvió, la eché en un tazón de vidrio. Mas cuando iba caminando con el tazón en una mano y el hervidor en la otra, el tazón se desfondó y el agua caliente y la base de vidrio cayeron directamente sobre mis pies. Mis niños que miraron esto se conmovieron mucho. Por un lado, por el ruido que emitió el vidrio al caer. Por el otro, que mi tazón favorito se había roto. Con voz de pena y mucho cariño me dijeron: mamá, tu tazón.
Me pareció cómico que vieran solo el tazón roto y luego vieron mis pies. En aquel mismo instante les pregunté, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Y ellos respondieron que necesitábamos orar. Estoy agradecida de decir que esa respuesta fue muy natural, porque en la escuela dominical de la ciencia cristiana se les enseña a los niños que la oración es eficaz. Cuando oramos estamos escuchando a Dios, la mente divina, y somos receptivos a la guía divina. Estamos en comunión con nuestro Padre Madre Celestial, quien nos da las ideas espirituales que necesitamos para sanar en cada situación. Yo quería darle mi atención a Dios, no al cuerpo, y afirmé mentalmente la ley de Dios. Yo soy todo. Comencé a tomar más conciencia del hecho de que soy espiritual, puesto que Dios es espíritu, y todo el universo de Dios lo refleja a Él. Así que nada podría hacerme daño. Luego, tuve un momento de regocijo y enorme gratitud, y después de unas pocas horas, me di cuenta que ya no tenía más dolor. Continué haciendo por completa naturalidad y no había rastro alguno del accidente en mi pie. Uno quizás podría pensar que esta experiencia fue un milagro. Y para mí, pues lo fue. Pero no como algo sobrenatural o extraño. Fue divinamente natural. La evidencia de la ley del bien y armonía de Dios en operación en nuestras vidas. La palabra milagro puede entenderse como maravilla y se remota a la palabra latina mirari, que significa contemplar con admiración. Contemplemos con admiración las palabras maravillosas de nuestro Padre, Madre, Dios. Esto fue enviado por la señora Claudia Honorato de la ciudad de Santiago de Chile. Este relato me hace recordar algo interesante porque hace poco aprendí el significado de la palabra religión. Que si la descomponemos en su significado original es religión, que quiere decir reunir nuevamente o religar al ser humano con su hacedor, con nuestro hacedor Dios. Entonces nuestra religión de la ciencia cristiana nos enseña a unirnos internamente, nos ayuda a reencontrar al Dios que está dentro de nosotros. Gracias. Agradecemos infinitamente su asistencia a y sus testimonios y sus oraciones durante el servicio. Concluiremos esta reunión cantando el himno número 312. Huestes de Cristo, alzad su escudo su escudo protector. Tendréis la fuerza que Dios da por su Hijo Salvador. Firmeza en Él tendréis, pues Él os da vigor. En Él combate llevaréis la armadura del Señor. Hymn 312.